presentación Antes de que pases, les quiero agradecer a Overcome, que es la organización de Canadá que nos prestó a María para hacer esta charla, y pues es un ejemplo cómo trabajamos todos agrupados y ayuda a todos los pacientes. Ya, gracias. Sin duda. Voy a presentar entonces al doctor Cova. Él es profesor asociado en psiquiatría y ciencias conductuales de la Universidad del Sur de California, de USC. Nos va a presentar información que pienso que es muy importante con respecto a cómo ponemos en práctica lo que hemos aprendido, o pues cómo traducimos lo que hemos aprendido a partir de los modelos animales que hemos discutido y de las teorías en cuanto a manejo futuro a partir de células y modelos humanos. Por favor, cedo la palabra. Ok, gracias a todos. ¿Ven todo bien, no? Sí. Ok, voy a dar un poco de introducción de dónde vengo con mi estudio de SYNGAP, cómo estoy asociado con el SYNGAP Research Foundation. Pues, como pueden notar de mi acento, soy de Buenos Aires. Empecé estudiando SYNGAP cuando me fui a United Kingdom, a Cambridge, en el 2003. Y SYNGAP, se sabe, y en ese entonces recién se había publicado el primer Animal Model de SYNGAP en el 2002, y había muy poca gente que trabajaba en SYNGAP en ese momento. Probablemente era Rick Huganir, Mary Kennedy, Seth Grant, es al laboratorio al que fui. Esta creo que es mi primera charla en español desde hace no sé cuántos años, así que si me van a escapar palabras en inglés, o traté de traducir todo en español, todas mis slides, diapositivas, pero no sé qué tan bien lo voy a hacer. Y quería decir, recién se había publicado el primer Animal Model de SYNGAP en el 2002, y quería poner esta diapositiva y hablar de SYNGAP porque en realidad de SYNGAP se sabe mucho. Hace más de 20 años que se viene estudiando SYNGAP. Y se viene estudiando en particular la función sináptica de SYNGAP en modelos de ratón. Y en general, en esa época, hace más de 20 años, lo que se trataba de ver en general con SYNGAP y muchas de estas proteínas que estaban en la sinapsis era verdaderamente cuál era su rol en el mecanismo de memoria, aprendizaje, lo que llamamos plasticidad sináptica. Y se hacían mutaciones de una era SYNGAP, después se hacían mutaciones de otra, se hacía un animal que le faltaba la expresión de esa proteína, o le faltaba un 50% la proteína, y se analizaban cosas en particular en la función de la sinapsis. Y esto siempre se vino haciendo en sinapsis maduras. Y este es el background que tenemos mucho de lo que trabajamos en neurobiology en cuanto a la función de SYNGAP y muchas de las otras proteínas y genes de los que se habló y que están involucrados en epilepsia. Tenemos por formación una visión focalizada que esto es importante en la sinapsis, y sobre todo en una sinapsis madura. Nunca prestamos demasiada atención al desarrollo. Yo me acuerdo de estar estudiando estos tipos de mutaciones y animales, y nunca nadie miró qué pasaba a los primeros estadios postnatales, y menos ver qué pasa en un cerebro fetal. Pero ese es el background general. Nosotros estamos estudiando SYNGAP como una de tantas otras proteínas que eran importantes para la función de la sinapsis. Con los años empezaron a haber más datos del Human Genome, secuenciación de genomes, y últimamente células madre y edición genética, que hizo cambiar el field verdaderamente en nuestra aproximación a todos estos tipos de mutaciones en este tipo de proteínas. Y ya hace unos 9 años me moví después a donde estoy ahora, que es el Circa Neurogenetic Institute, acá en Los Ángeles. Y es lo que yo llamo ahora redescubrir SYNGAP, porque nosotros acá estamos estudiando enfermedades de desarrollo neuronal, también sinapsis, haciendo biología de sistemas, que voy a explicar un poquito qué es eso, y usamos modelos humanos, seguimos usando modelos de ratones, usamos edición genética y otras cosas, pero unos años atrás me encontré con Hans primero, Mike, Marta, Vicky, sobre todo las familias de SYNGAP, que hizo volver a estar focalizado ahora más en todos estos temas de enfermedad de desarrollo neuronal, pero con un foco más particular en SYNGAP. Por eso hablo siempre que esto es un redescubrimiento de SYNGAP. Y la manera también de cómo
nuestro approach a lo que hacemos nosotros, que es ciencia básica. ¿Cuál es nuestra interpretación de todos nuestros ensayos de ciencia básica en un modelo translacional, que verdaderamente es ahora más que nada el foco del laboratorio? Bueno, esta es la hoja de ruta y no voy a llegar. Yo soy horrible para sintetizar cosas y me voy por las ramas y me van a tener que parar en algún momento. Pero esto es lo que quisiera hablar. Los modelos humanos, ingeniería genética, SynGAP y proteínas sinápticas y distintos fenotipos en modelos humanos. Pero modelos humanos, primero, ¿para qué los usamos? ¿Qué es lo que podemos aprender de los modelos humanos y qué es bueno de ellos? Veré muy rapidito mecanismos de ingeniería genética, qué podemos hacer con estos modelos humanos, y Ana me simplificó la vida con muchas de las cosas que se pueden hacer. Es súper nice talk y saqué un montón de slides de eso, pero voy a tratar de mostrar alguna cosa de ahí. Y SynGAP y proteínas sinápticas, Alex habló algunas cosas de esas, pero quiero aclarar algunos puntos y cuál es la conexión entre estas proteínas sinápticas. Y después, más que nada, los modelos humanos aplicados a pacientes, qué es lo que estamos haciendo con células de pacientes y cómo obtenemos neuronas y otros tipos de celulares por esos pacientes. Y las variaciones que podemos ver en cuanto a los distintos tipos de mutaciones. En modelos humanos, o un modelo, ¿para qué usamos el modelo? Esto es súper simple, pero a veces es no tan visible, digamos, o no tan simple de entender. Que nosotros elegimos un modelo, en teoría lo tenemos que elegir porque es la mejor opción para contestar determinadas preguntas o resolver un problema. Y esto en ciencia no es siempre tan así. Hay mucho de fashion por muchas cosas. Ahora es bueno usar modelos humanos, es más fácil publicar, es más fácil tener plata de grants para publicar, y no solo eso, en muchos casos, cada vez que hay un método nuevo, todo el mundo hace saltando modelo nuevo y trata de usarlo. Entonces, no es lo mejor, es muy bueno para determinadas cosas y quiero aclarar un poco qué es eso. Primero es una cosa en general más de concepto, y en modelos y el approach para la translational, ¿cómo dices? Medicina translational, no sé cómo decirlo en español. Pero bueno, para llegar a una solución para los problemas que tengan los pacientes y para tratar de corregir los fenotipos. Podemos decir que tenemos dos formas. Una más simple es, nosotros ahora, todos ustedes saben, bueno, tenemos una mutación en SynGAP y eso más probablemente es lo que esté causando los fenotipos variados que ustedes pueden ver. Esto es una neurona, si ven unos puntitos ahí en cada una de esas neuronas, ahí hay espinas neuronales y esto es un dibujo una foto ampliada de lo que está ahí. Y SynGAP, como vieron en otras charlas, se ubica en esta parte que es la parte postsináptica de una sinapsis. Esta es la parte presináptica, parte postsináptica. SynGAP sabemos que entre otros lados se encuentra ahí. Entonces sabemos que esto es un cartoon de un piece of DNA, sabemos que hay una mutación en SynGAP. Por ejemplo, ustedes tienen esta mutación acá ejemplificada por esta base, bueno, esta molécula en violeta, y cuando la normal es verde. Sabemos que es eso. Podemos tener una concepción más cínica de lo que hay que hacer y decimos, ok, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una mutación en SynGAP ahí, lo que tenemos que hacer es corregir esa mutación, y a mí no me importa qué haga SynGAP, lo único que hay que hacer es corregirla. Para eso estamos en muchos de los métodos que Ana habló, entre otros manipulación genética. U otra de las cosas que podemos decir es, ok, no podemos hacer esto, o tiene ciertas complicaciones. El otro mecanismo es, tenemos que restaurar funciones, que es lo que hace SynGAP. Y son dos cosas completamente distintas en el approach a lo que vamos a hacer y los modelos que vamos a usar, y un modelo puede ser bueno para una cosa o bueno para las dos, o no muy bueno para una. En este caso nosotros sabemos qué queremos hacer y tenemos en este momento un problema técnico, que ¿cómo hacemos para hacer eso? No necesitamos saber mucho cuál es la función de SynGAP, tenemos que lograr corregir esto. En el segundo caso, si vamos a aplicar una droga, tenemos que saber qué es lo que hay que corregir.
Y en este aspecto, con más de 20 años y saber un montón de las cosas que es el SYNGAP, verdaderamente no tenemos idea qué es lo que hay que corregir. Y no solo para SYNGAP, para todas estas moléculas de las que se viene hablando en general, salvo con algunas con determinado tipo de función, como puede ser un canal, un receptor, que sabemos, ok, es algo de última más simple para solucionar. Pero en esto, la aplicación es, nosotros tenemos que buscar bien verdaderamente qué es lo que tenemos que corregir y después buscar algún fármaco que se pueda hacer eso, que pueda lograr eso. Son dos cosas distintas y capaz no todos los modelos son ideales para las dos cosas. En general, cuando hablamos de farmacología, vamos a estar más ligados a qué tipo de solución vamos a estar tratando de lograr una mejora en los síntomas. Con farmacología en general no vamos a lograr lo que podríamos llamar curar la enfermedad o curar el problema que hay, que es una mutación en SYNGAP, y en muchos de los casos, esto es hablando en los casos, por ejemplo, en la mayoría de las complicaciones que decimos, falta un 50% de la producción total de proteína, o la producción de proteína no es normal y tenemos que incrementarlo. En general, con todo este tipo de farmacología, con todo este tipo de estudios que nosotros en el laboratorio todavía estamos focalizados en los dos, en este caso es para nuestro end goal, nuestro fin es tratar de lograr una mejora en muchos de estos síntomas que, bueno, que muchos de ellos se hablaron hoy. Y en la edición genética trabajamos con células madres y tratando de, más que nada, el end goal va a ser restaurar los niveles de la proteína SYNGAP. Y en eso hay varios puntos. Uno es tener un target, bueno, en este caso SYNGAP, pero no necesariamente SYNGAP. Tenemos que tener una droga o un mecanismo de edición. Algo muy importante que es cómo se va a administrar esa droga o el mecanismo por el cual vamos a editarlo, y después vamos a tener que utilizar un modelo. Yo voy a hablar más que nada del modelo y por qué esto puede ser mejor, el modelo también puede ser mejor para cualquiera de todos estos puntos. Modelos humanos, ¿por qué usamos modelos humanos? Nosotros SYNGAP lo venimos estudiando, sabemos que en modelos de ratones, si se vuelve a expresar SYNGAP, later on se puede recuperar a ciertos síntomas, al menos en los ratones. Entonces podemos decir, ¿para qué utilizar? Pues sobre todo el modelo humano lo vamos a utilizar porque, bueno, vamos a estar trabajando con el genoma humano. No solo con el gen específico, en este caso de SYNGAP, sino con todos los elementos de regulación. Por ejemplo, Ana habló de ASOs, de antisense oligonucleotides. Estamos hablando de estructura del DNA. Estamos hablando cómo se regula la expresión genética. Y por más que la proteína de SYNGAP y en general la mayoría de las proteínas en la sinapsis y en muchos otros, también en otros tipos celulares y en neuronas, son altamente conservadas. El genoma humano y el de ratón no es lo mismo, y los mecanismos de regulación no son los mismos. Por ejemplo, si vamos a trabajar con un ASO, es muy difícil encontrar, puede pasar, pero no vamos a trabajar con un tipo celular con el cual no es el que vamos a estar utilizando. Si vamos a hacerlo en humanos, podemos tener un target en humanos y no estar presente en ratones, o lo opuesto. Background genético, no solo las mutaciones que nosotros vamos a estar interesadas en SYNGAP pueden ser relevantes para lo que queremos lograr, pero cualquier otra mutación en el genoma humano de un paciente en particular. En ese caso vamos a estar más cerca de lo que de lo que se llama medicina personalizada. Esas cosas pueden ser importantes y pueden estar influyendo en los fenotipos que vemos en determinados tipos de pacientes. Eso voy a hablar un poco más al final, pero esto es un esquema de estructura de un cromosoma, yendo hasta el DNA, o de DNA a un cromosoma. Ustedes pueden ver que pueden tener una mutación en una región en particular, pero este cromosoma, este
esta parte de DNA se va a plegar con determinados tipos de proteínas, se va a formar una superestructura, al final tenemos un cromosoma en donde tenemos nuestro gen de interés con múltiples secuencias que no codifican para proteína, que son secuencias regulatorias, y esto es muy específico de humanos, no muy específico de humanos, en humanos es diferente a los ratones, entonces si estamos queriendo lograr un mecanismo de edición genética, el modelo más apropiado va a ser el modelo humano. Otra cosa que nos dan los modelos humanos, esto lo podemos llegar a hacer en ratones también, pero es más fácil hacerlo de esta manera en humanos, podemos trabajar en sistemas homogéneos o heterogéneos. ¿Qué quiero decir con eso? Como dije, y lo voy a mostrar después, SYNGAP se estudió más que nada en células excitatorias. Creo que tengo una slide después y va a ser más gráfico. Pero está presente en otros tipos neuronales también. Y nosotros, con mecanismos de células madres, en estos momentos podemos hacer montones de células distintas que queremos. Podemos hacer células excitatorias, neuronas inhibitorias, neuronas que liberen dopamina, neuronas que liberen serotonina. Entonces, en ese sentido podemos contestar preguntas específicas que qué hacen mutaciones de SYNGAP en cada uno de esos tipos neuronales. O podemos hacer sistemas heterogéneos, que son esto que los llamamos como organoides cerebrales o brain organoids, en donde no tenemos solo un tipo celular, estamos haciendo en una placa, en un tubo, creando una estructura similar a la estructura de un cerebro durante el desarrollo temprano. Si ustedes pueden ver, esto es lo que llamamos en 2 dimensiones, que son neuronas en una placa. Podemos hacer esto con células madres, o podemos generar esta estructura, que es una estructura más complicada, empieza a tener capas, como pueden ver distintos colores acá, que marcan distintas capas, que se asemejan a un cerebro humano. Y podemos contestar distintas preguntas en un sistema que vemos solo un tipo de célula o cómo interaccionan los distintos tipos de células durante desarrollo temprano. Y eso tenemos que tener bien en cuenta, es que SYNGAP mutaciones de SYNGAP dan una mutación neurodevelopmental, de desarrollo neuronal. Sí, y SYNGAP proteína se encuentra aún en cerebros fetales y tiene una función que no la estudiamos, no hay muchos datos, durante el desarrollo muy, muy temprano. Entonces, estos modelos son ideales para estudiar la función de SYNGAP durante el desarrollo temprano. Otra característica, y esto sí es completamente distinto, el desarrollo de un cerebro humano es completamente diferente al desarrollo de un cerebro de ratón. Sabemos que SYNGAP está en estos tipos celulares, en estas neuronas muy temprano durante el desarrollo. No se sabe nada de la función de SYNGAP. Y lo que es una de las diferencias principales, una de las cosas que se ven que son muy diferentes en ratón y humano, son la diversificación de tipos de células que hay. Entonces, si estamos queriendo saber qué es lo que hace SYNGAP durante el desarrollo temprano, el modelo más indicado es usar un modelo de células humanas. ¿Por qué podemos ahora empezar a usar estos tipos de desarrollo, estos tipos de modelos en células humanas? Una de las cosas principales que se han podido hacer es volver células diferenciadas a que sean pluripotentes otra vez. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que por varios años se sabía, el dogma de varios años es, nosotros tenemos células que llamamos pluripotentes, que tienen la capacidad de convertirse en cualquier otro tipo celular. Por eso es pluripotentes, se convierten en cualquier otra cosa. Durante ese mecanismo, podemos llamar diferenciación celular, la célula pierde la capacidad de convertirse en otra cosa. Por ejemplo, tenemos una célula que es pluripotente acá y se diferencia a una célula de ectodermo. Esta célula de ectodermo ya no puede diferenciarse a una célula de endodermo. Toda la línea celular se sigue diferenciando a neuronas. Una célula de endodermo puede dar diferentes cosas. Por ejemplo, puede dar células pulmonares.
Con los años, en los últimos años, eso se probó que no era cierto. Y podemos cambiar ese don, se puede cambiar ahora a decir que una célula diferenciada la podemos diferenciar y que se convierta de vuelta en una célula pluripotente, en lo que llamamos células madre. Entonces, teníamos este way y ahora lo que hacemos es la célula diferenciada, la volvemos de vuelta a una célula pluripotente. ¿Y eso qué es lo que nos da? Nosotros podemos tener, en este caso, por ejemplo, pacientes con mutaciones de SYNGAP, y podemos tener muestras de esos pacientes. Muestras en general pueden ser de fibroblastos en la piel, o más que nada nosotros trabajamos con células de sangre, que es una célula diferenciada, y de esa célula diferenciada, células blancas, las desdiferenciamos, las reprogramamos y formamos células pluripotentes. Con esas células pluripotentes podemos formar ahora cualquier tipo celular que queremos. En general, nosotros estamos más interesados en neuronas, pero si queremos saber si SYNGAP hace algo en el sistema digestivo, podemos hacer células de intestino, que también hacemos distintos tipos celulares. Con esa célula ahora podemos investigar la función de SYNGAP en distintos tipos celulares o en distintos organoides, como los podemos llamar. Podemos hacer un organoide de intestino también, podemos hacer un organoide de cerebro. Y esto tiene distintas aplicaciones. Una de las aplicaciones de este método es decir, ok, ahora tengo una célula desdiferenciada, una célula madre, las podemos reparar, tiene una mutación en SYNGAP, y ahora voy a mostrar rápidamente cómo es uno de los mecanismos para reparar las mutaciones. Se reparan y se puede pensar en que se vuelven a inyectar en el cerebro de un paciente. Eso no es tan así, pero hay cosas que se pueden llegar a hacer, como por ejemplo estas células, y eso es algo de lo que estamos haciendo. No creo que vaya a tener tiempo de mostrar algo de eso, pero lo que se puede hacer es, tenemos estas células diferenciadas y se las diferencia a un precursor neuronal, una célula que ahora sí va a ser una neurona. Esos precursores neuronales sí están en trials, están en test para distintas enfermedades, están siendo en estos momentos. Por ejemplo, podemos tener una célula que es un precursor neuronal de una neurona que va a sintetizar dopamina. Eso es un precursor de una neurona dopaminérgica. Si tenemos esos precursores de neuronas dopaminérgicas, los podemos inyectar, que son sanos, los podemos inyectar en el cerebro, en el lugar del cerebro donde se supone que tienen que estar las neuronas dopaminérgicas. Es un precursor y el cerebro va a madurar y se va a transformar en una neurona madura dopaminérgica. Eso se está haciendo en test para Parkinson. Parkinson es lo más fácil para poder solucionar. Está muy focalizado. SYNGAP lamentablemente no es tan fácil, porque SYNGAP está en muchos tipos celulares y está en casi todo el cerebro. Parkinson, por ejemplo, por determinados motivos hay muerte o deterioro o no funcionan neuronas dopaminérgicas y en una parte particular del cerebro. Entonces, si sabemos que ponemos un número determinado, que no necesita ser muy alto, de precursores dopaminérgicos en esa zona, van a generar neuronas dopaminérgicas y, en teoría, van a mejorar los síntomas de enfermedad de Parkinson. También se está haciendo lo mismo con neuronas inhibitorias. Hay trials y en teoría, para algunos tipos de epilepsia, eso es más debatible cuán bien va a funcionar, pero precursores de neuronas inhibitorias también se está. Eso es uno de los modos. De los otros modos es tratar de modelar la enfermedad en el laboratorio. Y eso, con lo que expliqué antes, se puede hacer modelos en 2 dimensiones, como las distintos tipos neuronales u organoids, y podemos estar pensando en hacer, distintas cosas, como también tratar con drogas y a ver qué se puede hacer en el modelo humano también con drogas, porque sirve para modelos para farmacología, o cómo editar las neuronas, con la idea de que en algún momento esos mecanismos que nosotros podemos ver acá de edición en estas neuronas humanas, poder llevarlos a un paciente. Esto es una de las formas de edición genética que usamos en el laboratorio, que se llama CRISPR. Es imposible que yo pueda traducir esto, que no importa, se llama CRISPR-Cas9 System.
que voy a explicar muy simplemente qué es. Que es una de las formas en las cuales corregimos las mutaciones. Es simplemente un método, si ustedes tienen que saber algo de CRISPR, se basa en estas tres cosas. Encontrar, cortar, en el caso de Cas9, y reparar. Hay distintas variantes, pero podemos decir, encontrar una secuencia que tiene una mutación determinada, se corta y se repara. Muy simple cómo se hace eso. Por ejemplo, acá tenemos una secuencia que tiene una mutación, en este caso de SYNGAP. Buscamos una secuencia de esta molécula que se llama RNA, que tiene homología, o sea, la va a reconocer y se va a pegar, que es muy específica, bastante específica, digamos. Y cuando se pegue eso ahí va a traer esta otra proteína que se llama Cas9, que es la que va a cortar. Corta esa secuencia, genera este gap ahí, este agujero, si vemos en el DNA, donde estaba la mutación, y lo que le ponemos es una secuencia, en este caso, corregida. Una secuencia que nosotros decimos, ok, esta estaba mutada, lo cortamos y ahora ponemos esto que es la secuencia normal, se pega solo por mecanismo celular que pega los pedazos que están cerca del DNA y se reemplaza y queda la secuencia corregida. Esto funciona bien en el laboratorio, es muy ineficiente, absolutamente ineficiente. No se puede usar en humanos porque si lo usa en humanos hace un desastre total, realmente. Pero en el laboratorio nosotros podemos elegir las secuencias que salieron bien de las que no salieron bien. Entonces uno elige clones que están corregidos de los que no están corregidos, clones que están bien de los que pasó cualquier otra cosa. Y se puede trabajar en el laboratorio. Hay muchas variantes, se está tratando de, en mi opinión, el sistema CRISPR-Cas no va a funcionar en humanos, pero hay distintas cosas, hay moléculas de Cas que no cortan y que pueden hacer distintas cosas en el gen. Nosotros estamos tratando también de usarlo para aumentar la cantidad de proteína. Pueden directamente, hay algo otros que se llaman, son sistemas de edición sin cortar, se une. No, ni siquiera, ahora hay otras proteínas que no siquiera son Cas9, podemos usar diferentes Cas-like proteins y con distintas modificaciones, y se puede directamente cambiar el par de base, la base que uno puede cambiar una citosina por una guanina directamente sin cortar nada. Todos estos problemas hay problemas de eficiencia, tienen bastantes problemas, pero no es completamente negativo. Si estamos haciendo esto, en algún momento se va a poder solucionar. Ejemplo de qué se puede hacer, qué es lo que tenemos con pacientes de SYNGAP. Estos son unos ejemplos de lo que hacemos. Esto es, no sé si se vio esta estructura de SYNGAP antes. Pero bueno, este es un cartoon de lo que es SYNGAP. No recuerdo, bueno, pero si no lo dijeron, voy a decir algo de algunas cosas de estas. Esto es un cartoon de SYNGAP y todos estos cuadrados son partes de la proteína que tiene una función determinada. ¿Sí? Esta parte de la proteína se une a lípidos, esta parte de la proteína responde a calcio, esta parte es algo de lo que se habló, que tiene una función casi enzimática, es una parte de la proteína que produce un efecto en determinadas moléculas en la célula, y esta es una parte que no se sabe qué es, y acá hay otra que voy a decir después. Pero bueno, esto es SYNGAP, esto es un paciente que tiene una mutación en esta parte de la proteína, y lo que pasa es que cuando se muta esa parte, la proteína se corta y además se degrada. Entonces, una de las copias del gen está mutado, se pierde una de las copias del gen, queda la anormal, entonces lo que esperamos es que uno tenga un 50% aproximadamente del total de la cantidad de SYNGAP en la célula. Y acá tenemos tres casos. C es lo que quiere decir corregida, es un paciente que nosotros corregimos in vitro, en el laboratorio, corregimos la mutación por CRISPR, métodos de CRISPR. Este es el paciente, y esto es un paciente que esto es la misma línea celular en la que están mutadas las dos copias. O sea, si está truncado, no tiene que haber SYNGAP, no produce SYNGAP por ninguna de las dos copias del gen. Entonces, bueno, esto es un Western blot, lo vieron anteriormente. Lo que marca acá, SYNGAP es esta línea.
negra que se ve ahí, que esto es un pedazo de papel en la que uno puede ver el peso el cuán grande, el tamaño de una proteína. Entonces, por determinados métodos nosotros hacemos esto y uno lo mira ahí y ve que esto es SYNGAP. Si ustedes ven, lo que tienen que ver es la diferencia en intensidad. Esto es lo que corregimos. Se ve con esta intensidad. Esto es donde no tiene que haber SYNGAP y no se ve nada. Y este es el paciente y se ve que hay menos. Esto es otro más. También lo mismo, aunque acá no se ve muy bien. Y esto es otro más. Las tres características lo mismo. Entonces, esos son más o menos los que estamos haciendo, lo que se puede llegar a hacer con estos métodos ahí. Ok. ¿Cómo? Todavía tengo tiempo. Esto, no sé si va a andar. ¿Alguien sabe si tengo el marcador, el pointer? El puntero, sí, en rojo. Sí, tengo el puntero, pero no puedo hacer play en el vídeo. Ah, como que no te lo reconoce. No. No veo el play. Ok, no video. Pero esto funcionaba antes, esto yo lo mostré otras veces. Pero bueno, era solo un video de transmisión sináptica, pero estaba bien gráfico qué eran los neurotransmisores y demás. Pero bueno, ok. Ahí sí va a ver que era una presynaptic liberando neurotransmisores, que en este caso son glutamato. Tenemos distintos tipos de neurotransmisores. Lo que se ha estudiado más que nada SYNGAP es en neuronas que liberan glutamato, son glutamatérgicas, y esas son neuronas excitatorias. Esto es la mayoría de lo que... Hay algunas publicaciones ahora en otros tipos de neuronas, pero la mayoría del trabajo siempre se ha visto en eso. Entonces, esas neuronas liberan glutamato, las reciben receptores del glutamato, que son este cartoon, lo que se ve acá. Y SYNGAP va a estar, esto ya lo vieron en otras figuras, está en esta parte de la membrana de la sinapsis, que es la parte postsináptica. Acá ven una fotografía electrónica de neuronas de neuronas generadas por células madre que hicimos, en las que vemos la región postsináptica acá, y esta parte electrodense que se ve más negra es lo que llamamos el postsynaptic density, PSD, donde está SYNGAP, que ya lo vieron en otras charlas, y acá están los neurotransmisores, que en este caso las vesículas rellenas con neurotransmisores, que en este caso son neurotransmisores de glutamato. Y SYNGAP forma parte de una cantidad de estas otras proteínas que están en la membrana postsináptica. Esto, de vuelta, es lo que... una cosa acá. Ok. Otra vez el cartoon que les dije antes de SYNGAP y las funciones que están asociadas con determinadas partes de la proteína. Y nosotros tenemos una visión de las proteínas que son por módulos. Estas partes de la proteína se llaman lo que se llaman dominios de proteína, protein domains, y para nosotros nos informan qué es lo que va a ser nos gusta ver las proteínas en este tipo de esquema, porque uno les va a decir cuál es la función de la proteína. SYNGAP tiene, como les dije antes, determinados módulos de proteína, y hay dos sobre todo que son los que se han estudiado por varios años. Uno es este RAS-GAP, el módulo RAS-GAP, y el otro es una región al final de la proteína que sirve para pegarse a otras proteínas. Sobre todo a algunas de las proteínas que son las más abundantes en la membrana postsináptica. ¿Y por qué eso es importante y cuál es nuestra idea de cómo vemos, por qué es importante que se pegue a otra proteína? ¿Qué es lo que vemos? Es algo que es lo que una visión de cómo trabajar en estos mecanismos de funcionamiento en la célula. Las proteínas no trabajan solas. Nosotros nos podemos focalizar en SYNGAP y podemos estar 20 años trabajando en SYNGAP y decir, SYNGAP hace esto, hace lo otro y demás, pero
SYNCAP no está sola y las funciones de SYNCAP en cierta medida se definen por las proteínas que están al lado de SYNCAP, por las proteínas que las hacen surrounding. ¿Sí? Por la composición molecular que hay en donde está SYNCAP. Otra cosa importante, que las proteínas que se unen físicamente. SYNCAP se puede unir a otra proteína y se ha estudiado por muchos años la unión a otro tipo de proteína. Y las proteínas que se unen, las que están asociadas físicamente en general, están asociadas, cuando hay mutaciones en genes que codifican para esas proteínas que están unidas, que en general funcionan juntas, en general esas proteínas están asociadas a la misma enfermedad. No solo a la misma enfermedad, sino también a síntomas similares. Entonces, estudiando cuál es el contexto molecular en donde trabaja SYNCAP, uno puede tener idea, no solo, y esto es lo que han visto durante las charlas también, uno está hablando de montones de otras, de mutaciones en otros genes que originan síntomas, si quieren, similares, que uno puede ser, algunas de las cosas pueden ser, como dijeron, en epilepsia en general, pero hay otras, voy a dar very briefly otras. Importante por eso, este contexto molecular y estas funciones cambian durante el desarrollo. Nosotros estamos acostumbrados a verlo en neuronas adultas, pero las funciones moleculares, las moléculas que están presentes durante distintos tipos de desarrollo neuronal no son las mismas. Y uno puede esperar que las funciones de SYNCAP no son las mismas también. Perdón, nos quedan 3 minutos. Ok. Voy a pasar eso, voy a pasar desarrollo. Esto estaba súper cool, pero voy a perder 3 minutos en esto. ¿Cómo funcionan las redes de protein interaction? No creo que pueda. Ok, termino con esta parte solo de decirle otras de las moléculas de las que, algunas de las que se vienen hablando. Receptores de NMDA, DLGs, estas moléculas, CNKS-R2, que no van a significar nada, pero todas estas que figuran acá tienen síntomas similares cuando uno tiene estas mutaciones. En roedores ustedes se van a ver problemas de memoria, aprendizaje, plasticidad sináptica, ERK2, que se ha hablado de SYNCAP. La mayoría de todas estas modifican la función de ERK2. Todas generan intellectual disability, epilepsia, sin entrar a psychiatric disorders, problemas psiquiátricos o de comportamiento. En general, las mutaciones pueden ser, si quieren, más penetrantes, que causen un desorden en particular, como puede ser intellectual disability, o pueden ser mutaciones que no son tan penetrantes y la colección de todas estas mutaciones que podemos ver como factores de riesgo van a generar un problema de comportamiento psiquiátrico o problemas psiquiátricos, están asociadas con esquizofrenia, autismo, todas estas en una u otra medida, dependiendo qué tipo de mutación sea, van a estar asociadas con estas desórdenes. Entonces, el bottom line con esto era, SYNCAP pertenece a un grupo de proteínas, si queremos, sinápticas, no es solo sináptica y no es solo neuronal, está en otros tipos, la proteína está presente en otros tipos de células, que generan una variedad de síntomas similares y desórdenes de desarrollo neuronal. Lo que quiero decir con esto es, SYNCAP no es el superregulador principal de la neurona. Es esperable que mutaciones en una gran colección de estas moléculas causen estos síntomas similares. Y muchas veces uno puede llegar a encontrar pacientes que son más similares, por ejemplo, con una mutación en DILGAP1 y SYNCAP1, que entre dos pacientes con mutaciones de SYNCAP. Entonces, no hay tiempo de mucho. Con lo que digo de mutaciones, algo que se habló y algo que se espera, por ejemplo, era que el modelo de haploinsuficiencia, el modelo en el que uno tiene una mutación truncante de SYNCAP en uno de los alelos y se pierde lo que podemos llegar a pensar un 50% de la proteína, causa esta diferencia en maduración de las neuronas, más AMPA receptors, que se ha estudiado por años en animales y se ha
visto, por lo menos en un caso, en pacientes. Esto pasa en algunos pacientes, en otros no, en otros todo lo contrario. Esto es actividad eléctrica, para ponerlo simplemente. Esto es un paciente y esto es las neuronas corregidas. Ven que el paciente tiene más actividad, otro paciente con otra mutación en otro lado tiene menos actividad. Uno puede decir, ok, porque las mutaciones de SYNGAP son distintas, uno es haploinsuficiente y la otra no es haploinsuficiente. Para eso, esto es uno de los puntos principales, no hay muchos datos. Eduardo habló muy bien son todas predicciones. Si uno quiere saber verdaderamente qué es lo que está pasando con una mutación, tiene que hacer la línea celular y ver qué le pasa a la proteína en esa línea celular. Y ese es el gold estándar. Eso lleva tiempo, es por ende plata, y no es fácil de hacer, pero eso es verdaderamente la forma de saber qué es lo que le pasa a un paciente con esa mutación. Sobre todo, otra de las cosas, acá están viendo, SYNGAP está presente en neuronas inhibitorias también. Estas neuronas no hacen release un neurotransmisor excitatorio como el glutamatérgico. Estas liberan GABA, entonces también estamos trabajando en el laboratorio, pero ¿qué pasa con GABA, con neuronas inhibitorias? ¿Qué pasa con neuronas excitatorias? Con la idea de si la función en neuronas, también dopaminérgicas y serotoninérgicas, con la idea de que cuán importante es la función de SYNGAP en estas neuronas y si se puede trabajar con precursores neuronales de este tipo de células, que es más fácil que una excitatoria, que son muchísimos más en el cerebro, de que se puedan corregir algunos de los fenotipos. Y otra de las cosas que es súper importante de la que estamos haciendo, y con esto termino, es genetic background, el background genético. Ok, nosotros tenemos una mutación de SYNGAP que es muy penetrante. Sabemos que ustedes tienen esta mutación y causa la mayoría de los fenotipos. Ahora, el resto de los genes, su background genético de ese paciente, ¿cuánto influencia el tipo de fenotipos que ustedes ven? Porque ustedes saben bien que nosotros tenemos mucho más diferencias entre pacientes que tipos de mutaciones de SYNGAP. Si vamos a estar hablando que la mayoría de las mutaciones de SYNGAP que estamos viendo son modelos de haploinsuficiencia, no hablando de las que son mínimas mutations, que son factores de riesgo para una enfermedad psiquiátrica, algo que estamos viendo que es muy penetrante. No se puede explicar eso con que a todos los pacientes les falte un 50% de la proteína y un paciente no hable hasta una determinada edad y el otro sí puede hablar. Hay distintas cosas que nosotros estamos fine-tuning eso para ver qué es lo que está pasando. Estudiando background genético y estudiando verdaderamente qué es lo que está haciendo cada una de las mutaciones. Y, man, I was running. La gente que está involucrada en estos trabajos, sobre todo Georgia, que trabajamos mucho en parte de desarrollo y en Brain Organoids, y sobre todo verdaderamente las SYNGAP Research Fund y a las familias, porque a mí verdaderamente me hizo cambiar la forma de trabajar en el laboratorio y qué es lo que tenemos que hacer cuáles son. Muchas veces nosotros como científicos básicos, o sea, que trabajamos en determinadas partes de ciencia, somos muy mecanísticos en cuanto a decir, tenemos que hacer addressing este punto, cuando lo que en realidad tenemos que acá es solucionar un problema y tenemos que ver cuánto es verdaderamente lo que necesitamos saber para tratar de solucionar esos problemas. Y muchas gracias. Gracias a ti. A ver si hay preguntas. Había algunas preguntas, pero que tampoco eran exactamente para ti, solo que han ido saliendo en el momento. Yo sé que Andrés destacó algunas que igual cogeremos. Hay una, yo no debería usar esa palabra con gente de Latinoamérica. Hay una que dice que si hay algún examen, no sé si era, supongo que... La cantidad de proteínas, sí, pero hablamos mucho de haploinsuficiencia, pero es en cuanto a función. Todos los de mis SENS tienen el potencial de tener la proteína por algún lado. En realidad... Una cosa, sí, no hay nada, se puede hacer y eso es lo que estamos haciendo y tenemos que juntar un montón de plata para poder hacerlo. La idea mía es hacerlo para todos y necesitamos un grant enorme. Pero sí, se puede hacer.
Pero presencia no implica función. Podrían tener los niveles normales, la proteína tiene una missense, no funciona, sigue siendo funcionalmente una haploinsuficiencia, aunque la proteína esté. O sea, no sé si te da lo que buscas. Pero eso es más fácil de saber. De última, haploinsuficiencia, sí, dependiendo cuál es la función de SYNGAP. Se habla mucho, es un RAS-GAP protein, tiene el RAS-GAP. Lo que se ha estudiado más es el RAS-GAP y la unión por una de las partes de la proteína que es, no hablé de que es scaffold protein, se une a distintas cosas. Esas son las dos cosas. Uno podría ver cuánto RAS-GAP activity, cuánto hay de la función enzimática, y la parte de la proteína es que se pegue es fácil porque es buscar una secuencia en particular. Sí se puede, no es tan complicado eso. No va a ser tan complicado hacerlo. El problema es que lo que habría que hacer es hacer líneas celulares de todos, porque una cosa es decir, ok, ¿en qué línea celular se expresa tanta cantidad de proteína? Si no, nos estamos olvidando el background genético de la persona. Yo lo que haría es paciente por paciente, entonces hay que hacer líneas de todos y ver qué es lo que se tiene. Y no, es trabajo. Se puede hacer, pero es... Conectando con una pregunta de Alex, dice, ojo que no todas las missense quiere decir loss of function. Cierto, ¿sabemos si en algún caso los pacientes con missense están peor que con nonsense o con pérdida? Porque esto hemos visto en STX-BP1 y podría pasar, o sea, todavía se pega a algunos de los binding partners, no hace las otras cosas y puede estar peor el niño. No sé si eso lo sabes tú, Marcelo, pero es una pregunta interesante. No, lo que pasa es que, y depende en que hay muchas cosas. Uno tampoco puede hacer addressing a absolutamente todo. Lo que yo digo es, lo primero es decir, que ya es algo complicado, pero decir, ok, ¿qué es lo que el paciente tiene? Con esa, uno tiene, primero que no todos los casos de haploinsuficiencia para mí son haploinsuficiencia, pero bueno, pero ver eso, ver si está la proteína entera, si hay determinadas isoformas, se pueden hacer esas cosas, pero después se tiene que hacer, esa es otra etapa, pero no estamos ni siquiera en esa. A eso es lo que voy. Para todos va a haber caveats. No todas necesitamos responder para poder hacer tratamientos, pero a veces... No, eso es una de las cosas que dije en el principio, es decir, todo esto es farmacología. Sí. La otra parte es decir, yo no tengo que saber nada, yo me focalizo en subir la cantidad de proteína. Hay otras cosas, es cuánto, y en qué modelo, y qué voy a mirar. ¿Y dónde? ¿Qué modelo? Entonces, para eso, yo no creo que en mi laboratorio solucionemos cómo poner la proteína de vuelta en cualquiera, porque no nos focalizamos 100% en eso, porque está todo el mundo tratando de hacer eso, verdaderamente, para resolver cualquier tipo de monogenic disorder, en realidad. Pero hay un montón de cosas de background que uno tiene que saber para este tipo de mutación en particular. ¿Qué mirar es fundamental también? Es qué es lo que... Si pongo la proteína, ¿cuánto tengo que poner de proteína de vuelta? ¿Cuánta es la producción? ¿Qué hace qué cosa? Capaz con un 10-15% más mejoran un montón. Hay pacientes que ustedes ven la diferencia entre uno y otro, y capaz esa es una diferencia de 10-15% de producción de proteína. Yo no lo sé. Yo no lo sé y no se está viendo. Eso no se hizo nada. Y capaz se puede hacer eso y, bueno, está bien, uno de los pacientes quiere un poco más, pero ya solucionarle a esos es mucho. Entonces hay varias de estas cosas que estamos viendo, y sobre background, tipo de células a usar, cuáles son los markers. Estos tipos de neuronas no son iguales a las neuronas de un ratón, ni una neurona humana adulta. Entonces, ¿qué se está mirando en uno no puede estar con la idea de lo que ve en un ratón y lo que sabe de siempre en buscar eso acá, porque no lo va a encontrar, no es lo mismo. Entonces, sí, eso ya lo hicimos, ya sabemos qué es lo que estamos mirando, pero hay varias cosas que cuando se pongan otras piezas juntas, se va a andar mucho mejor. Yo creo que la conclusión de tu charla es que la elección del modelo depende de la pregunta. Cada modelo para cada pregunta. Y por eso están mostrando, son distintos approaches. La parte de drogas y mecanismos, hay muchas cosas que de redes que no tenía tiempo de decir, pero tiene más, por nosotros trabajamos mucho
neurodevelopmental disorders y psychiatric disorders y lo que son risk factors. SYNGAP también es un risk factor para otros. Cuando sea una mutación, que capaz son alguna de estas que, no sé, cambia una valina por una leucina y uno no sé. Pero bueno, capaz esa persona tiene esquizofrenia. No lo sé, porque también tiene no sé cuántas otras mutaciones u otro environmental effects. Es todo parte de esto. En ese caso, los que son risk factors no es importante para este grupo en realidad.